Él nos dijo, guardé en tu mente, no solo la intelectualidad y el conocimiento, la guardé en el corazón para no pecar contra ti. La palabra. La palabra no se tornó una filosofía para ser discutida, ni una teoría para ser debatida o un concepto para ser aplicado. Pero la palabra se tornó una persona. ¿Quién? Cristo. Para ser seguida, apreciada y amada. La palabra. Hace 2000 años atrás, Dios respiró su palabra en el vientre de una virgen, María. La palabra se hizo carne. Juan 1:1 dice, en principio era el verbo. El principio que solo Dios conoce, Dios no tiene principio. El principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios, y la palabra se hizo carne. Los testigos de Jehová tienen una traducción de la escritura errónea, que es la traducción Nuevo Mundo. No tenga esa Biblia. Y dice en inglés, in the beginning was the word, en el principio la palabra, and the word was a God. Y la palabra era un Dios. No, Él no es un Dios, Él es el Dios. El único Dios, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no lo creen. Entonces, cuando la palabra se hizo carne, y la palabra, el verbo se hizo carne, la encarnación que nosotros conocemos en Belén, el verbo, la palabra de Dios, es el único camino, la única manera que el hombre puede llegar a conocer a Dios, es conocer a Cristo, porque en Cristo estaba la plenitud del Padre. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto el Padre. Yo y el Padre somos uno. Fue hecha una encuesta que 65% de la iglesia hispana en los Estados Unidos de América no conocen la palabra de Dios. O sea, la oyen, la conocen algunos libros, algunos textos, algunos versículos, algunos pasajes, pero no la conocen en realidad, conocer. Por ejemplo, ¿cuántas veces comemos al día? Por lo menos 3, ¿verdad? Mañana, tarde, noche. ¿Cuántas veces usted come de la palabra de Dios para alimentar su espíritu? ¿Cuántas veces usted se alimenta y usted la conoce en realidad? Hace mucho tiempo, cuando los testigos de Jehová no nos conocían en el barrio, ellos tocaron la puerta una vez. Solo tocaron una porque nunca más regresaron. Y tocó dos jóvenes. Uno era el maestro del más chiquito que estaba aprendiendo. Y yo no dije que era ministro, ni era pastor, ni nada. Yo los dejé ellos hablar, y ellos hablaron. Jesús no era Dios, y dejé. Cuando él terminó, yo le dije, ¿qué dice tu Biblia ahí en 1 Juan 5:20? Y él buscó 1 Juan 5:20. Y sabemos que estamos en el verdadero Dios, Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y vida eterna. Usted no me acaba de decir a mí que Jesús no es Dios, y su traducción de 1 Juan 5:20 sí dice que es Dios, y usted niega en Juan 1:1, pero 1 Juan 5:20 que es Dios. Y el chiquillo que estaba con él le dijo, pues tú no sabes lo que estás hablando, le dijo. Hasta ahí terminó. ¿Qué usted diría si le tocara la puerta un budista, testigo de Jehová, un musulmán? Cuando usted va a esos países a ministrar, usted tiene que saber y estudiar la cultura, lo que ellos creen. Por ejemplo, cuando fuimos a Tailandia, usted no puede subir en el púlpito y decir, Buda, su profeta o Confucio dijo eso y ofenderlos. No, usted da una vuelta, sabiamente da una vuelta y dice lo mismo sin usar esas palabras de ofensa. Usted dice lo mismo sin usar la palabra. Su religión dice eso, pero la Biblia dice eso. No hay reencarnación, no hay el karma. Su religión, su filósofo dijo esto. Dijo que la persona podría vivir 10,000 años, pero él murió con 70 años. La palabra de Dios dice, y Dios te da una sabiduría extraordinaria, pero como dije ayer, usted hace su parte y Dios hace la suya. Entonces es necesario nosotros volver a conocer la palabra de Dios, volver a conocerla. Dice en primer lugar Pablo que la palabra more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto usted conoce de la palabra de Dios? Yo voy escribiendo mis libros y es interesante
que voy escribiendo y el Espíritu Santo te echa versículo y versículo y versículo y versículo y versículo. El pastor me dice, he leído libros cristianos y no tengo nada de palabra. Tus libros están llenos de la palabra. Pues claro, ¿de dónde vamos a tener la inspiración o ser de la palabra? Pero fíjese el detalle que Jesús dijo. El Espíritu Santo os recordará, os acordará de lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo no te puede acordar de algo que tú no has leído y no lo has estudiado. Por ejemplo, ¿usted recuerda mañana, lunes? No, porque no hemos vivido. Solo se recuerda la mente, el cerebro, lo que usted ya ha vivido, lo que usted ha estudiado. Usted está predicando, sea campaña, sea lugares pequeños como aquí, sea campaña. En Colombia tuvimos 200,000 personas. 200,000 son 2 veces el Estadio Azteca lleno. Y usted está predicando a una multitud de esas. El Espíritu Santo te echa ilustraciones en la cabeza que de libros que tú has leído. Y te echa versículos y tú predicas y no está en el sermón. Y el Espíritu Santo, porque sabe la necesidad del momento. Las ilustraciones del momento que usted necesita decir. Yo estaba en México en la Plaza Valderas, en Ciudad Juárez. Y cuando terminó el culto, yo hice la invitación y había un chico de una camisa verde. Y yo le dije, tú, de camisa verde, Dios tiene un plan contigo. El muchacho se levantó y fue corriendo al altar, pero como una bala. Pero rápido. Y después cuando terminó, él fue a la mesita de los casellos. Yo le dije, ¿por qué tú corriste? Tú saliste corriendo. Pues es que yo había dicho en mis pensamientos. Fíjese bien que Dios conoce el intento de los pensamientos. Si es verdad lo que ese predicador brasileño está diciendo, él va a apuntar el dedo a mí y va a decir, tú de camisa verde, Dios tiene un plan contigo. Eso solo Dios puede saber. Tú solo puedes decir eso bajo lo que es la dirección del Espíritu. Entonces en Tailandia yo dije a Junior adentro del cuarto, Dios tiene que darme una sabiduría tremenda, porque ellos son budistas. Y tú tienes que predicar 20 minutos. Y tu traductor traduce 20, ya son 40. Y la gente que no conoce a Cristo, nosotros podemos tener culto de 2, 3 horas aquí, gozarnos en el Señor, y bailarnos en el Señor y cantar. Pero los impíos no pueden pasar de 30 minutos de mensaje porque ellos no soportan. Y Dios tenía que darte una sabiduría tremenda, porque tú tenías que predicar todo el Evangelio, desde el Génesis hasta la cruz de la resurrección, resumirlo en 20 minutos y predicar el Evangelio y tu traductor transmitirlo. ¿Y cómo tú vas a subir a un púlpito en una nación de esta sin conocer la palabra de Dios? Eso es imposible. Esto es imposible. Es igual el jovencito que empezó a predicar. Claro, era muy joven, y Daniel y David están muy cerca. Y el jovencito dijo en el púlpito, y David oraba 3 veces al día. Y el pastor estaba en la plataforma y dijo, no es David, hijo, es Daniel. Pero la gente, gloria a Dios, y aleluya, porque hay gente que no oye lo que el predicador está diciendo. Y yo he notado que en su iglesia usted oye, usted presta atención. Los predicadores que vienen a su iglesia tienen que ser predicadores de verdad, porque hay iglesias que usted va y ellos no te dejan ni predicar. Pero su iglesia usted oye, usted está asimilando, usted está analizando, y eso es muy bueno porque usted ha sido entrenado por los pastores a oír, a discernir. Y si alguien dice algo que no es correcto, no es bíblicamente correcto, o dentro de la doctrina, usted sabe. Dámonos, yo fuimos a una iglesia en Massachusetts que la gente empezó a saltar y saltar y saltar y saltar, y con los tacones le pegaron, y el pastor me dijo a mí, salte usted también. Yo dije, un momento, yo vine a predicar, yo no vine a saltar. Vine a predicar, no, porque la gente no oía, no estaba acostumbrada a oír. Y el jovencito decía, y David oraba 3 veces al día, y el pastor aumentaba la voz, es Daniel, hijo. Pero la gente, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque hay que oír el mensaje. Y David oraba 3 veces al día, el pastor, es Daniel. Y entonces dijo el joven, y entonces esos hombres malos e envidiosos tomaron a David y echaron en el foso de los leones. Cuando lo echó el pobre de David en el foso de los leones, ya era muy tarde porque ya lo había echado. Ahí se dio cuenta que es Daniel, y digo, Daniel, foso de los leones. Y para arreglar el sermón, el jovencito dijo, David, salte de ahí, hombre. Ahí es el lugar de Daniel, los leones te van a comer, salte de ahí, ahí es el lugar de Daniel. Pero se le fue, se escapó. A cualquier predicador puede ir, pero no hay nada más extraordinario de que oír un predicador tremendo en la palabra. Yo voy a Los Ángeles a predicar cerca o aquí, o donde vamos, yo escuchando mensajes en el carro, porque uno tiene que alimentarse. Tú tienes que alimentar y comer para poder dar. ¿Cómo tú vas a dar sin comer? Pedro dijo, lo que yo tengo yo doy. No se puede dar lo que no se tiene. La palabra de Dios dice en Isaías 55:11, presta atención,
Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. A 2000 años atrás, Dios respiró la palabra en el vientre de una virgen. La palabra nació, vivió, ejerció su ministerio, murió y resucitó. Y cuando regresó al cielo, no regresó vacía la palabra. Regresó llevando tu nombre y el mío escritos en el libro de la vida. Él es la palabra, Cristo. Y cuando usted predica la palabra, usted tiene un poder extraordinario. La palabra, el predicador que predica la palabra de Dios es algo tremendo. Y el diablo sabe el poder que hay en la palabra. Fíjese que el diablo, la gente cree que él es tonto, que él es idiota. No, él no es tonto. La única idiotice y tontería que él hizo fue rebelarse contra Dios, que fue su destrucción. Pero él es inteligentísimo. Él ha creado cada secta falsa, cada religión falsa. Él ha creado los grandes religiones del mundo entero. Y fíjese, cuando Jesús terminó de ayunar, en la tentación, vino el diablo y dijo: está escrito. Usó la palabra. Cuando él tentó a Eva, él no dijo a Eva: Dios no existe, porque él sabe que lo dice, pues él fue creado. Él dijo: Dios no dijo eso. Él no negó que Dios dijo, Dios no, y torció la palabra. Pero Dios bien sabe que el día que comieres seréis como dioses. Él torció la palabra. Cuando él tentó a Jesús, como él sabe que en él no hay poder, él dijo: está escrito, di a esas piedras en son y pan. Jesús dijo: también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó arriba del pináculo del templo: échate para abajo, porque está escrito, dará orden a sus ángeles. También está escrito: no tentarás a Jehová tu Dios. Si tú me adorares a mí, yo te doy todo, le enseño todo el reino. También está escrito, de Jesús: solo a Jehová tu Dios adorarás y solo a él prestarás culto. O sea, el diablo dijo: está escrito. Jesús dijo: está escrito, también está escrito. Era un confronto de autoridad usando los dos la palabra. Solo que había un pequeño detalle: el diablo la conocía intelectualmente y no lo obedeció. Y Jesús era la palabra encarnada de Dios. Era el verbo de Dios. Cuando usted conoce la palabra, es poder. Cuando usted vive la palabra, es una autoridad tremenda. Hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. Es la palabra logos, la palabra escrita, pero hay la palabra rema, la palabra revelada de Dios. ¿Qué es un rema? El rema, cuando el predicador está predicando y Dios te habla por un versículo, y el versículo usted leyó la noche anterior, el mismo versículo cita el predicador, se dice: Dios me está hablando, y usted apunta en la Biblia. ¿Qué es el rema? Por ejemplo, Jesús vino caminando sobre las aguas. Pedro lo vio, los 11 estaban dentro del barco. Jesús dijo, la traducción hispana dice, presta atención, Pedro dijo: si eres tú, di la palabra. Pero si eres tú, ya expresa duda. Si eres. El griego original, Pedro dijo: desde cuando eres tú, di la palabra. Expresó fe. Y Pedro salió del agua y caminó sobre las aguas. Yo he visto predicadores criticar a Pedro, que no tenía fe, pero yo nunca he visto a ellos caminar arriba del océano Pacífico. Nunca lo he visto caminar. Es muy fácil criticar. Y Pedro caminó porque hubo tres elementos. Él vio la palabra que era Cristo, él oyó la palabra y él caminó en la palabra en obediencia. Por eso, cuando usted actúa en obediencia, cuando usted oye una palabra, sea el pecado que usted tiene que remover, los días de ofrenda que usted debe dar, cuando usted actúa en la palabra, esa palabra cambia. Y él caminó sobre las aguas. Quizás los 11 quedaron adentro del barco: vas a hundir, vas a hundir, vas a hundir. Pero él caminó. Cuando él quitó los ojos de Jesús y miró el mar, entonces empezó a hundir, porque él quitó los ojos de la palabra. El diablo lo que quiere hacer siempre con el cristiano es quitar tus ojos de la palabra. Y cuando él quita tus ojos de la palabra y que tú pones tus ojos, la economía está mal, la nación está en crisis, el diablo viene a ti y te dice: ¿cómo tú vas a dar los diezmos si tú tienes que alimentar a tu familia y tus hijos? Entonces el diablo te hace quitar tus ojos de la palabra y tú te empiezas a hundir. Por ejemplo, si usted tiene un carro y usted está haciendo el pago de los carros, y usted necesita ese carro para ir a su trabajo, lo último que usted quiere hacer es dejar de hacer los pagos. ¿Por qué? Porque el banco te lo va a quitar. El diablo sabe que si él te quita los ojos de la palabra, él te va a hundir, porque es la palabra que tiene poder. Palabra de Dios es la palabra que cambia.
Entonces dice, en el principio, el verbo era Dios y es Dios y se hizo carne. Entonces cuando nosotros nos alimentamos de esta palabra, cuando nosotros conocemos esta palabra y usted se llena de la palabra, cuando usted es tentado, usted cita la palabra. Está escrito, diablo, en 1 Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido tentación sino humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida. Usted cita la palabra que tiene poder. El diablo huye por el poder de la palabra. Es la espada. Es una de las herramientas de Efesios 6 del soldado cristiano. Para usar la palabra hay que conocer la palabra. Cuando la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es, ¿qué es la palabra de Dios? Es viva, es eficaz, más penetrante que las palabras de Chile. Esa palabra en el griego, esa palabra habla de poder. Esa palabra habla de autoridad. Como el logos y el rema, la palabra es energes. La palabra es viva, energe. Energes es de donde viene la palabra que tenemos hoy en español, energía. O sea, cafeína. Cafeína, que te da power, que te da fuerza. La hierba mate esa y el café cubano, que tiene power. Energes es lo contrario de la palabra griega argos, que es flaco, débil, sin energía, perdedor, derrotado. La palabra, cuando tú la citas, es poder. Y usted la predica alrededor del mundo y es un misterio. La gente te está oyendo y tú predicas la palabra, y la palabra tiene el poder de transformar el corazón de una persona. La predicación en sí misma es un misterio, porque Pablo dice en 1 Corintios 2: cuando yo vine a vosotros, yo no vine en sabiduría humana, yo vine en el poder de la palabra de Dios, para que vuestra fe no estuviera dependiendo de lo que es argumentos humanos. Es la palabra. Cuando se conoce la palabra, usted vive la palabra. Él mismo dijo, Jesús dijo, yo mencioné el otro día, las palabras que yo he dicho es espíritu y vida. Voltaire, el rebelde y ateo francés, dijo, fíjese bien, en su arrogancia y su prepotencia, porque el diablo va a intentar destruir esa palabra por miles y miles y miles de años. La han ridicularizado, la han quemado, pero ella está aquí. Ella está aquí. Porque es la base de la civilización y es la base de la columna de la iglesia. Ella está aquí. Y Voltaire dijo en su orgullo y su prepotencia: 100 años después de que yo muera, no habrá Dios. Qué bárbaro. No habrá Biblia y no habrá cristianos. Cuando se cumplió 100 años después de la muerte de Voltaire, donde él había dicho que no iba a tener más Dios, ni cristianos, ni Biblia, él era ateo, la imprenta bíblica de Francia empezó a usar la imprenta de la casa de él, que le hacía panfletos en contra de Dios, a favor del existencialismo, lo que es el ateísmo. Y la imprenta bíblica de Francia tomó la imprenta de su casa y empezaron a imprimir 1 millón de Nuevos Testamentos. Dios triunfó, porque Dios triunfará siempre. ¿Cuánto usted conoce de esta palabra? ¿Cuánto usted conoce de la palabra de Dios? Una vez estaba en un programa de CNN y había muchos pastores allí. Estaba gente del Islam, del budismo, estaba de los mormones. Y uno decía una cosa, decía otra, y algunos me dicen, para no comprometerse, para ser cool, para estar bien con todos. Oh, hay muchos caminos para llevar a Dios. No, pero John MacArthur dijo, con todo el respeto, le dijo a Larry King, de Larry King Live, y a todos, dijo: solo hay un camino a la vida eterna, que es Cristo. Y solo hay un libro verdadero. No es el Corán, no es del confucianismo, ni Buda, y ningún otro libro sagrado. Es la palabra de Dios. Eso es tener valentía. Eso es tener valentía y hablar la verdad. Porque hoy todo el mundo quiere ser como moneditas de oro, quiere caer bien en la mano de todo el mundo. No, salvación es solo por Cristo. La palabra verdadera es la palabra de Dios, no es el Corán. El Corán está lleno de versículos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de convertirse, Mahoma, 600 años después de Cristo, y él no lo hizo. Y él tomó parte del judaísmo y parte del cristianismo, y él escribió el Corán y dijo que el ángel Gabriel se le presentó y le reveló el Corán.
Joseph Smith de los mormones dice también que el ángel Gabriel se lo presentó a él. Pues uno de los dos está mintiendo, porque aquí hay dos religiones diferentes y los dos están mintiendo, porque esa revelación no es de ningún ángel, es del Espíritu Santo. Vino del cielo esta revelación que está aquí, y cuando usted la conoce, esta es el arma más mortal que Dios ha puesto en las manos de un ser humano. Tú te subes en la plataforma y tú predicas con poder, y los budistas no pueden resistirla, ni sea Japón, ni el intelectualismo de Europa, ni la santería y brujería de África. Usted la predica con autoridad y poder. Usted sube en el punto bajo el poder del Espíritu Santo, y Dios quiebra el poder del diablo. Él anula el poder del diablo. Él sana las enfermedades. Es el poder de la palabra de Dios, y usted va a crecer cuando usted conocer la palabra de Dios cada día y amar la palabra de Dios cada día. Segundo lugar, dice, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Segundo Timoteo 2:15 dice, ¿qué dice? Usted conoce la Escritura. Procura o estudia con diligencia, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza, conoce, sabe bien la palabra de la verdad. O sea, usted tiene que conocer la razón de tu fe, porque si alguien te para en la calle y te pregunta a ti la razón de su fe, usted no puede empezar a discutir con esa persona. Usted va a la Escritura. La razón de nuestra fe está aquí. La razón de la esperanza nuestra, de la resurrección de los muertos, está en 1 Corintios 15, donde Pablo dijo bien claro: si Cristo nos resucitó de la muerte, vana es nuestra fe. Nuestra esperanza y resurrección es que la tumba está vacía. Si Cristo murió en la cruz y venció el diablo, la muerte, pero si él hubiera quedado en la cruz, hubiera sido la mitad de una victoria. La tumba está vacía, y en el nuevo libro ahora que estoy escribiendo, La conquista de Cristo en la cruz, la tumba está vacía, y nosotros fuimos ahí en 2013. Hoy veo a Damaris Catherine Jr. Y la tumba de Cristo, hermano, es el único lugar del mundo que la gente hace cola por filas y filas y filas y filas para llegar y ver nada. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía, porque Cristo resucitó. Esta es la diferencia del Corán con nosotros. Mahoma está muerto, Hare Krishna está muerto, Buda está muerto, pero Jesús está vivo. Esta es la razón de nuestra fe. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Deleítete en la palabra, ame esta palabra. Trate de conseguir diccionarios, comentarios, lea diferentes traducciones de la Escritura. Oh my God, llenarse de la palabra es algo tremendo. Dios te puede usar en cualquier nivel. Dios te puede usar en cualquier persona. A mí me encanta evangelizar en los aviones, porque los aviones la gente no tiene para dónde ir. Y la gente se levanta y va al baño, y yo le digo: no hay problema, yo te voy a estar esperando aquí. That's no problem. Y si no quieres oír, no problem. Abra la ventanilla y échate para abajo, porque vas a oír. Vas a oír. Y usted la encorrala a la persona. Usted le dice: este libro dice. Y no hace ninguna diferencia si usted cree en Dios o no, si usted cree en el infierno o no, o si usted cree en la ley de la física o no. Si usted no cree en la ley de la física, no hay ningún problema. Suba arriba de un edificio y échate para abajo para ver cómo te vas a despedazar abajo. Y usted dice que no cree en la ley de la física. Ella existe, si usted cree o no. A Dios no le hace ninguna diferencia. Si usted cree en la palabra o no, si usted cree en Dios o no, si usted cree en el infierno o no, eso no elimina el hecho de que existe. That's it. Existe. O no cree en el aire. ¿Cómo no? ¿Y eso qué es? No podemos ver, pero es el aire. Tenemos emociones, que es la sede del corazón, de las decisiones. Usted llora. Solo en el llorar y los sentimientos es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, porque Jesús lloró. Sí, amén. My friend, la palabra de Dios, cuando usted la estudia, es un poder extraordinario. La reina Victoria dijo que la Biblia era la razón de la supremacía, de la grandeza de Inglaterra. George Washington dijo que el mejor regalo que Dios había dado al hombre era la palabra de Dios. Abraham Lincoln dijo que sí, era imposible gobernar al hombre sin Dios y sin la Biblia. Una vez un hombre fue a tener una reunión con el presidente Lincoln. ¿Sabe qué hora? A las 6 de la mañana en la Casa Blanca. Porque aquellos años de 1800 la gente se levantaba muy temprano. A las 6.
Y él llegó más o menos como 5:15 para llegar temprano. Y él escuchó a un hombre hablando en voz alta y orando. Y él preguntó al guardia que estaba ahí antes de entrar en el Oval Office, y dijo: ¿quién está allí? Y el guardia dijo: es el señor presidente. Abraham Lincoln levántase a las 3:30, 4 de la mañana. Él viene aquí y lo primero que él hace es orar y leer la palabra de Dios. Ahora den una miradita al gobierno que tenemos ahora y compáralo con Abraham Lincoln. La nación se descarrió de la palabra. La nación fue fundada en la palabra de Dios. 200 años tiene Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Egipto tiene ¿cuántos mil años? Como 4 o 5. Y nunca se ha levantado. Porque donde ha llegado el cristianismo, ha llegado la civilización. Los países islámicos, la mujer no vale nada. Ella no puede votar, ella no puede manejar, ella tiene que cubrirse en velo. Las mujeres son usadas, los musulmanes, por tener 4 o 5 mujeres. La mujer no es nada, no tiene valor ninguno. Pero donde llegó el cristianismo elevó el valor de la mujer. Porque no hay griego, ni judío, ni mujer, ni hombre. Somos todos uno solo en Cristo Jesús. Donde llegó el cristianismo, llegó la civilización. Esos países, aunque tienen oro, petróleo y dinero, son países incivilizados. Donde la mujer es una chancleta y no vale nada. Es un objeto sexual solamente y no vale nada. Donde llegó el cristianismo, llegó la libertad, llegó el poder, llegó la sanidad. Donde llega el cristianismo, Él transforma. El presidente dijo unos días después que tomó la presidencia en 2008 que esa nación ya no era. Esa nación tiene 60 millones de cristianos. Ella no es budista, esa nación no, ella no es islámica, aunque él sea, porque él engañó, él mintió a la gente diciendo que era cristiano. Y los pastores bautistas, principalmente los bautistas, los pastores de black pastors, los pastores morenos de color, los pastores negros votaron en él pensando que era bautista. Él es un mentiroso y engañador. Él es musulmán. Toda esa persecución contra el cristianismo, ¿de dónde viene? Comenzó con él. Porque abandonaron la palabra de Dios. Hemos dejado la palabra de Dios. Y la persecución viene despacio. Viene despacio. Mira a esa mujer en Kentucky ahora. Viene despacio. Y viene despacio. Y viene despacio. Y yo te le voy a decir lo que los cristianos dicen en China. Que cuando llega la persecución en un país, Dios separa las ovejas de los cabritos. Y los chinos dijeron por muchos años, la iglesia china, la razón que no viene una persecución en los Estados Unidos es que el pueblo es muy inmaduro. Porque si llega una persecución van a negar a Cristo la mayoría de los cristianos. Pero esa mujer en Kentucky se mantuvo firme en su convicción. Se mantuvo firme. No doy la licencia para homosexuales casarse. No me interesa que voy a la cárcel. Mi vida es más importante. Porque cuando yo llegar delante de él, va a estar el nombre de ella, la firma de ella que dio la licencia para casar a homosexuales. Y nosotros no queremos en eso. Es el principio de la persecución en esa nación. Ponga esa palabra en tu corazón. No tengas miedo, solo prepárate. Prepárate y esté listo para no negar a Jesús. That's it. No nega a Jesús como Damaris cuando era chiquita. Pregúntale, ella está ahí. Ella entraba en la escuela de chiquita. Los niños llevaban una panoleta roja. Después cambiaron para blanca, ¿verdad? Se llamaban los niños de Fidel, los niños comunistas. Los padres de Damaris fueron hombres y mujeres de Dios. Su padre fue pastor de una pequeña obra. Ella creció en el Señor de una manera tremenda. Ella entraba junto con los niños chiquitos del kinder y el pre-kinder, el kinder primer año. Y todos los niños tenían la panoleta roja. Eran los niños comunistas de Fidel Castro. Solo ella no tenía la panoleta roja. Pues claro, era muy visible. Porque si todos los niños tenían y ella no, por todos los ojos iban a ella. Y le preguntaba, ¿por qué tú no tienes la panoleta roja? Porque yo creo en Dios, decía Damaris. ¿Y quién te dijo que tú crees en Dios? Se decía que eran sus padres, iban presos. Ellos esperaron la visa 20 años para salir de Cuba, no más porque eran cristianos. Eso es todo. Y a ella le hablaban palabras despectivas, a ella le perseguían, le decían cosas terribles. Esa mujer que tú ves ahí, Damaris, calladita y tranquila, es una mujer de Dios tremenda. Porque Dios me dio una mujer tremenda, porque Dios te da el zapato del tamaño de tu pie. Del tamaño de tu pie que tú necesitas. That's it. Del tamaño que tú necesitas. De no negar sus convicciones. Cuando tú tienes carácter, tú no niegas tus convicciones.
Aunque hay que ser preso, aunque hay que morir por Cristo, como la iglesia del primer ciclo, no nos vamos a rajar. Nosotros vamos a ir hasta el fin, porque la vida eterna nos espera. Alabado sea su nombre. La vida eterna nos espera. Combatí el buen combate, terminé la carrera, guardé la fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es nuestra victoria, hermanos. Esta es nuestra victoria. Yes. Oh, hermanos, está bueno predicar aquí. Hay un espíritu bueno para predicar aquí. Está bueno para mandarse un sermonazo de 3-4 horas. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. La palabra fue el primer libro que escribí. Tal es el amor y la pasión que yo tengo por esa palabra. El primer librito que escribí fue el poder de la palabra de Dios. Oh my God. Cómo la gente en los países comunistas sufrieron y sufren por tener un ejemplar de la palabra de Dios. Hoy el líder de Corea del Norte el otro día mató, creo que fue 74 o 84 cristianos con un tiro en la nuca, porque le encontraron ellos teniendo en sus casas un Nuevo Testamento. Y no es increíble que nosotros la traemos el domingo y la dejamos toda la semana arriba de la mesa, y cuando llega el domingo, time to go to church, baby, how you doing? Hora de ir a la iglesia. Y hay gente que da su vida por la palabra. Da su vida. Ame la palabra. Digo a los jóvenes que están aquí, porque hay jóvenes que están aquí que yo puedo ser tu padre, y algunos más chiquitos yo puedo ser tu abuelo ya. Ame la palabra. Qatar y Juno fueron con nosotros en Israel, y el guía de Israel nos dijo, pregúntale a Damaris, nunca vimos unos muchachos que cada lugar que íbamos, Qatar y Juno decía, eso está en 1 Crónica tal, eso está en 2 Reyes tal, eso está en 1 Samuel 15, cuando Saúl en el monte Gilboa, eso es. Quedó impresionado con el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque Damaris tomaba el tiempo 20 minutos al día para enseñar la palabra de Dios a Catherine y para enseñar la palabra de Dios a Junior. 20 minutos al día. Ellos leyeron y aprendieron a leer español en la Biblia, porque Damaris le leyó la Biblia en español a ellos, y ellos crecieron estudiando la palabra de Dios. Cuando ellos tuvieron que pasar del middle school cristiano al high school, ellos tuvieron que memorizar 100 versículos bíblicos, 100, 50 del Antiguo Testamento y 50 del Nuevo, y se pasaban día y noche memorizando los versículos, día y noche. Y cuando pasaron, todavía me acuerdo como si fuera el día de hoy, llegó Cata Junior con el diplomacito y me echó el diploma Junior delante de mí y dijo, mira papi, 100 versículos bíblicos de memoria. Estoy seguro que lo único que tú sabes es el Salmo 23 de memoria. A ver, dime para mí, el Señor es que mi pastor. No faltará. Que nuestros hijos fueron enseñados en la palabra. Cuando te enseñas a tus hijos en la palabra, ellos te darán paz. Enseña al niño su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Tranquilo. Hoy haga un pacto con Dios, aquí y ahora, de amar la palabra. Una vez un hombre orgulloso y prepotente de Inglaterra estaba caminando por una de las calles de las capitales de África, y había un africano sentado leyendo la Biblia. Y llegó al inglés y dijo, nosotros ya no leemos más este libro. Este libro está ultrapasado, es antiguo, es viejo. Nosotros en Inglaterra ya no leemos más este libro. Y el africano levantó la cabeza, miró a él y dijo, por dele gracias a Dios que aquí en África nosotros sí leemos ese libro. Y dele gracias a Dios que yo he leído ese libro y yo me he convertido a lo que ese libro dice. ¿Y por qué dijo en inglés? Porque si yo no estuviera leyendo ese libro ahora mismo, yo ya te hubiera comido vivo. Yo soy un ex caníbal. Yo te hubiera comido vivo si yo no hubiera practicado y leído este libro. Este libro es el que transforma. Este libro es el que salva. Es la palabra, Cristo. Cuando usted predica este libro, my friend, este libro, solo este. Fíjate, este libro, si usted lo pone abajo de todos los libros en tu biblioteca, ella sostiene a todos los libros. Si tú pones este libro en el medio de todos los demás libros, ella es el corazón, es el centro de todos los libros. Y si tú pones ese libro arriba de todos los libros, ella es la cabeza de todos los libros. Tú la pongas donde tú quieras, ella se va a distinguir sola. Sola se va a distinguir. Sola. Palabra de Dios. 40 autores. 40 autores en un espacio de 2700 años escribieron lo mismo. Esto es imposible. Ellos no se comunicaban en email.
o Facebook o Twitter. Escriba eso porque yo escribí. No, 40 autores, 2800 años la escribieron. Diferentes autores y dijeron lo mismo, profetizaron a Cristo, que es el centro de la escritura. Es una imposibilidad que este libro sea de origen humana. Imposible. Las profecías de Daniel, it is amazing. El sueño que él tuvo, la cabeza de oro, el imperio de Babilonia. Él miró el pecho de plata, el reino de la Media y la Persia, que vino después de Babilonia. Él miró después lo que es los brazos y las piernas de hierro. Y después él miró los pies, que era parte de hierro y parte de barro. 10 dedos son 10 países del mercado común europeo ahora. Es el último reinado del mundo. Y dijo Daniel, y cuando yo vi, salió una piedra del cielo sin intervención de mente humana y desmenuzó la cabeza de oro, desmenuzó lo que es el pecho de plata, desmenuzó lo que es las piernas de bronce y desmenuzó los pies y los dedos de hierro. Y esa piedra creció y tomó todo el mundo. ¿Quién es? Es el reino de Cristo. ¿Quién es la piedra, la roca? Cristo. ¿En el tiempo de cuál? De ahora, de los 10 países del mercado común europeo. La iglesia está a punto de subir. Viene la gran tribulación, el anticristo arregla todos los problemas del mundo, y al final de la gran tribulación viene el juicio de las naciones, la guerra del Armagedón, y viene Cristo a establecer su reino en el milenio, y nueva tierra y la nueva Jerusalén. Estamos en el fin, hermanos. Estamos en el fin. Siga adelante, siga leyendo, siga orando, siga estudiando. Oh, alabado sea el Señor. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Alabado sea su nombre. Cuando Él manó de la cruz del Calvario, lo que es que esta sangre conquistó para nosotros, ¿qué es que somos en esta sangre? No hay ningún demonio en el infierno que pueda huir sobre la sangre de Jesús. El primer día yo creo que comenté contigo en Panamá, los satanistas que fueron a Panamá, recuerde, al mencionar la sangre de Jesús a ellos, no pudieron soportar la sangre de Jesús. Habían 6 satanistas, 1 en cada rincón, 4 y 2 en el medio. Pero al oír la sangre de Jesús, uno de ellos renunció a Satanás públicamente y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Nos humillamos delante de ti y reconocemos nuestra necesidad en ti, y te pedimos que nos hables en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo. Abra nuestro corazón y nuestra vida. Pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tu gloria pueda descender en este lugar, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo, que ha vencido para siempre, nos conquistó vida eterna. Es en este nombre que venimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Podría sentar, hermanos, por favor. Gracias. Ayer oímos sobre los atributos de Dios, y créame que faltó muchísimos versículos y faltó demasiada cosa para que podamos entender por lo menos 1 o 2 o 2,5 o 1% de lo que es la majestad de un Dios tan grande y tan perfecto. Todo lo que nosotros podemos adquirir en sabiduría es limitado con nuestra obediencia y fidelidad para poner en práctica lo que hemos aprendido. No solamente ser oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. La sangre de Cristo, ¿qué es que ella representa para ti, la sangre de Cristo? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sangre de Cristo es un río que abre sus puertas en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Y tú y yo estamos aquí por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es incalculable lo que ella consiguió en la cruz del Calvario. Lo que la sangre, lo que Él, Cristo, consiguió en la cruz del Calvario por ti y por mí es incalculable. Solamente Dios podrá decirnos en aquel día, en la eternidad, lo que significó ser comprados por la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús no tiene su principio en el Calvario. Desde Génesis hasta el Apocalipsis,
Toda la escritura es un río caudaloso de sangre. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 21. Adán y Eva, Dios los creó y los puso en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacrificar animales para cubrirles con las pieles de estos animales. Hicieron vestiduras de piel de esos animales. La sangre tuvo que ser derramada para que ellos pudieran tener la habilidad de cubrirse. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Biblia dice que hubo un derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Si Dios hizo vestiduras y túnicas de pieles, animales tuvieron que ser sacrificados para sacar esas pieles. Entonces hubo que haber derramamiento de sangre. Era ya la plataforma siendo puesta de lo que sería y lo que haría Cristo en la cruz del Calvario. Abra tu Biblia conmigo, por favor, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Abel y Caín, ya sabemos la historia. Abel era un pastor de ovejas. Caín era un hombre que trabajaba en el campo. Y la Biblia dice, capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia dice en el versículo 3 que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra. Y si usted quiere saber la gran incógnita, cómo es que Adán y Eva tuvieron dos hijos y cómo es que surgió las generaciones de los otros planetas, los otros pueblos, no estamos hablando de los planetas habitables que hablamos ayer, esa es otra cosa, pero cómo surgió las otras naciones, la respuesta está en el versículo 1 del capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que Eva ha tenido hijas e hijas e hijas e hijas e hijas e hijas. Ahora ella había tenido varón y después tuvo un otro varón. Aquel tiempo sobrinos y sobrinas y primos se casaban entre sí en la escritura. Cuando los ateos dicen cómo es que Adán y Eva tuvieron solamente dos hijos, pero aquí está, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que ella solamente había tenido hijas. Además, antes que Adán y Eva pecaran, Eva tuvo sus hijos y su parto sin dolor. Porque cuando Eva pecó, la palabra fue, parirás con dolor a tus hijos. Porque fue uno de los castigos. Porque la mujer fue que pecó. Fue usted que pecó, mira, por culpa tuya estamos aquí en el problema ese. Por culpa tuya, no fue Adán, fue la mujer. Adán había recibido el orden de Dios, pero la mujer fue que engañó a Eva. Por la mujer pecó, pero también por la mujer nació el que aplastó la cabeza de la serpiente y conquistó a nosotros la vida eterna. Así que estamos iguales, pero fue la mujer. La Biblia dice que Abel trajo del fruto de las ovejas para Dios. Caín trajo la tierra. La Biblia dice que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque hubo derramamiento de sangre. Porque hubo derramamiento de sangre. Dios estaba totalmente complacido porque hubo derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no habrá remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no habrá revolución. Yo pregunté a un guardia a la entrada del mausoleo de Lenin en 1985 en Moscú, en la ex Unión Soviética, qué significaba la estrella de 5 puntas. Tal vez usted ya ha oído. Él dijo, es 5 puntas porque son 5 continentes. Ella es roja porque la sangre debe vertir en todos los continentes para que todos ellos sean comunistas. Sin derramamiento de sangre no puede haber guerra. Sin derramamiento de sangre no puede haber revolución. La revolución china en 1969, con el libro rojo del comunismo de Mao Zedong, los chinos marchaban sobre la Plaza Roja allá en China, la plaza de Mao Zedong, y decía, sin derramamiento de sangre no habrá revolución. La sangre es el único medio por el cual Dios aceptó la redención del hombre y tuviera que haber sido hecho por Jesús, nadie más. Abra tu Biblia conmigo en Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8 versículo 20. Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, derramamiento de sangre. Dios aceptó el holocausto de Noé porque hubo derramamiento de sangre. Abraham, capítulo 17 del libro de Génesis.
capítulo 17 y el versículo 10, por favor. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, el pacto abrahámico. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pacto de sangre. Tendría que ser circuncidado todo niño. Pacto de sangre. Dios hizo el pacto abrahámico, el pacto de sangre. Con Moisés, Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24 y el versículo 8. Éxodo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová hará con vosotros y sobre todas esas cosas. ¿Por qué usted cree que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál fue el pacto que se recordó Dios para sacar a Israel de Egipto? ¿Qué es que había en la mente de Dios para que Dios sacara a Israel de Egipto? ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque Él se recordó de su pacto abrahámico. Dios recordó su pacto que había hecho con Abraham y decidió sacar a Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto de sangre. Lea ya conmigo Éxodo capítulo 2 y versículo 23, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Escuche: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios sacó a Israel de Egipto porque Dios se recordó del pacto de sangre, del pacto abrahámico que Dios había hecho con Abraham. ¿Por qué es importante a una muchacha llegar virgen en el matrimonio? ¿Por qué es importante a un chico llegar virgen en el matrimonio? Porque es un pacto de sangre. Es un pacto de sangre. Cuando rompe el himen de la mujer, es el pacto de sangre. Usted puede hacer trasplantes de cualquier parte de tu cuerpo que tú quieras, pero menos de un himen de una mujer. ¿Por qué? Porque una vez que usted la pierde para siempre. Dios es perfecto. En la cultura judía, una muchacha cuando se casa, al otro día ella tiene que tomar la frazada de la cama que está llena de las manchas de sangre y tiene que poner en la ventana, y todo el barrio desfilará y la mirará a ella y le dirá: eres bienaventurada porque llegaste al matrimonio virgen. Si ella no pone la sábana en la ventana al otro día, la toman, la llevan a las plazas de la ciudad y la apedrean. ¿Por qué? Porque no era virgen cuando llegó al matrimonio. Si nosotros vamos a apedrear a todas las chicas porque no llegan al fin del matrimonio, no habrá más miembros en las iglesias. Pero es el pacto de Dios. Por eso es que el divorcio, Dios lo abomina. Porque cuando hay un matrimonio hay un pacto de sangre. La tía de mi esposa de Damaris murió de cáncer. Cuando le abrieron todo el útero y todo el hígado estaba lleno de cáncer. Quedó 2 semanas en coma. Pero cuando la abrieron murió porque tomó fuerza, tomó oxígeno. Así es el cáncer. Pero ella despertó de su coma, le apuntó su polegar para arriba, nos sonrió a nosotros y nos dijo: bye bye, I'm going. Yo me voy para una vida mejor. Ella está segura, está en los brazos de Jesús. Tú y yo estamos peligrando todavía, pero ella ya está allá con los ángeles de la gloria, allá con Elías, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Pablo, Juan, Pedro, aleluya. Ya está segura para siempre. La sangre de Jesús libra del temor de la muerte. Los rusos no pudieron matarme a mí. Cuando mi carro dio 5 o 6 vueltas en el freeway en Los Ángeles, en California, en diciembre de 87, y mi cabeza quebró el vidrio de adelante, solo pude despertar en el hospital, y el carro quedó saliendo la gasolina debajo de la batería del carro. Bastaría solamente un spark, ¿cómo se dice? Chispa, eso mismo, una chispa, para que explotara el carro. Déjame decirte a ti, my friend, Él estaba allí. Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que los temen, y los libra, y los libra, y los libra. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, I feel like preaching tonight, my friend. Mañana es domingo, nadie trabaja. Oh, yes. La sangre. Cuando usted menciona la sangre, algo cambia en el ambiente. La sangre de Cristo es más de lo que solamente un hecho teológico.
Ella es la razón. Usted fue limpiado, justificado, perdonado por la sangre. La sangre de Cristo es el único ingrediente del cual un hombre y una mujer pasará a través del nuevo nacimiento de su alma y su corazón, y lavado con el agua de la sangre y del Espíritu, para que sea hecho puro delante de Él. Nosotros no tenemos miedo de la muerte. La sangre de Jesús ha destruido el temor de la muerte. Cuando fuimos en México, Distrito Federal, que el diablo fue en persona en 91, en mayo de 91, un hombre bajó allá de una de las montañas de México, cerca de la Ciudad de México, yo no sé. Pero bajó allá y fue al hotel y dijo: doctor Unión, tengo un mensaje para usted. Dile, hermano, Satanás vino a México y está en el centro de brujería de Oaxaca y ordenó su muerte, la suya, de su esposa y de Catherine. Y yo dije a él: muy bien, la acepto. Pero solo se olvidó a Satanás que cuando él llegó con su avión 747, Jesús ya estaba aquí en México antes de él llegar. Dios ya estaba aquí. That's the difference. No lo temo, no le tengo miedo, porque sé en quién he creído, sé en quién he creído, sé quién me ha llamado, sé dónde estoy parado, sé, aleluya, su nombre para siempre. La sangre de Cristo. Déjame decirte a ti, no hay ningún motivo para temer a la muerte, porque la muerte no es nuestro enemigo más, porque ella ha sido destruida. Si cuando tenemos que ir nos hará un favor en llevarnos a los brazos de Jesús. Aquí nada tiene miedo de nadie, aquí solo tememos a uno, al Dios Todopoderoso, que cada uno, como dice Fernando Palacios, tendrá que dar cuenta delante de él aquel día. Tercer lugar, la sangre poderosa de Cristo ha limpiado tu conciencia del pecado y de la inmundicia. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Por eso los drogadictos y las prostitutas y los homosexuales y lesbianas no pueden reformarse en un programa del gobierno. Pero cuando ellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador, homosexuales y lesbianas y drogadictos y prostitutas, como dijo Cristo a los fariseos: ay de vosotros, los cobradores de impuestos y las prostitutas irán adelante de vosotros al reino de Dios, porque ellos sí aceptaron el mensaje. Nadie puede hacer que transformar a una persona que está en la cárcel o en cualquier lugar, a menos que pase por la sangre de Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Mira lo que dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo hace de un criminal un predicador. La sangre de Cristo hace de un borracho un hombre de Dios. La sangre de Cristo lo hace. Una vez un pastor en Brasil estaba para dormir después de su sermón a las 11 de la noche el domingo. Temprano por la mañana, como a las 5 de la mañana, Dios le despierta y le dice: levántate, vete a la iglesia y predique un sermón. Él dijo: Señor, si acaso no viste ayer, el culto terminó a las 10. La iglesia está cerrada. Es lunes por la mañana. No hay un alma hoy que venga a la iglesia. Dios le dijo: no me necesitas los detalles, nomás levántate, vete allá, sube al púlpito y predique. Pero Dios, sé que estás muy ocupado, tal vez te pasaste en el lunes. Yo no sé si es allá en la eternidad el lunes, pero hoy es lunes. Aquí no hay nadie. Dios dijo: could you shut up and be quiet and just get up and go over there? Y se levanta él a las 6 de la mañana y pone su traje, y pone el traje y ora antes de salir como un culto. Y Dios le llega al púlpito y no hay nadie el lunes por la mañana. Y Dios le dice a él: ahora cante 2 coritos. Y cantó 2 coritos. Y Dios le dijo a él, cante uno sobre la sangre. Y él cantó uno que está en el arpa de las asambleas de Dios, en el himnario de la asamblea de Dios, que se llama la sangre. Por la sangre somos redimidos, sí, en la sangre carmesí, aleluya. Yo crecí cantando esos coritos en la escuela dominicana. Tópico del buen predicador: la sangre, por la sangre somos redimidos, sí, por la sangre carmesí. Mira. Y él cantó los 2 coritos y predicó. Cuando él predicó, Dios dijo: ahora haz el mensaje.
Y él, si usted le gustaría recibir a Jesús en esta mañana, a las 5:30 de la mañana, lunes, cuando él hizo el llamado, ¿sabe lo que pasó la noche anterior? En la iglesia abajo tenía un basement. ¿Sabe qué es un basement, verdad? Aquí está ahí en el basement. El diácono encargado de cerrar la puerta dejó la puerta abierta. Un borracho en la calle que no tenía donde dormir miró la puerta abierta de la iglesia y dijo: qué bueno, Dios es bueno. Entró y se durmió en el basement. Cuando le pasó la borrachera, y a las 5 o 6 de la mañana se despertó para salir antes que viniera alguien. Cuando el pastor terminó de predicar, sube el hombre del basement para arriba. Y cuando él hizo el llamado, viene el hombre que era borracho y levanta la mano y dice: a mí me gustaría recibir a Jesús como Señor y Salvador en esta mañana. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios. ¿Qué Dios hizo en este hombre? La sangre de Cristo lo transformó. No tenía lugar donde vivir. Se quedó en el basement. Se convirtió. Fue discipulado. Le enviaron a un instituto. Se graduó. Conoció a una chica de la iglesia. Se casó con ella. El pastor ese se retiró y él quedó de pastor en la iglesia. ¿Qué le parece? Solamente Dios. La sangre maravillosa. La sangre del Cordero bendito. Aleluya. Solamente la sangre del Cordero puede limpiar nuestra conciencia. Cuarto lugar, que es que la sangre de Cristo ha hecho en nuestra vida, nos ha dado entrada a nosotros al lugar santísimo. La sangre. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Aleluya. La sangre de Cristo está esparcida en este lugar. Capítulo 10, versículo 19. Oiga lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sabe lo que pasó en Río de Janeiro, en Brasil, una vez? Una hermanita fiel de las Asambleas de Dios, de 70 y tantos años, temprano en la mañana estaba de rodillas orando en su cuarto, entre las 3 y las 4 de la mañana, porque el sueño más fuerte es de las 3 a las 4 o de las 2 a las 5. Es el sueño fuerte de la persona. Es esta la hora que los ladrones roban la casa, de las 2 a las 5. Así que hoy mantente en vigilia de las 2 a las 5, nadie pasará. Y entraron 2 ladrones a la casa de esta hermana anciana, y un ladrón dijo al otro: escuche, tú vas primero. Ella vive sola, esta mujer. Tú vas y la miras a ella, está durmiendo. Después regresa y me dice a mí cómo está el ambiente y la robamos todo. Y dijo el ladrón: pero ¿por qué, hombre, esta pobre mujer? Si es una cristiana, no tiene nada, esa pura Biblia tiene la mujer. Y dijo el otro: no, cualquier cosita sirve, dijo el malo. Entonces escuche bien. Y entonces el malo entró adentro para ver. Y cuando él entró adentro, llevó un susto. Yo no fui. Tenía el cuchillo en la mano y corrió de vuelta para el ladrón bueno. Bueno, ¿quién ve un ladrón bueno? Bueno, el ladrón malo, el ladrón bueno, ahora el ladrón bueno. Le fue al ladrón bueno, más o menos bueno, pero de qué manera era el ladrón, porque entró allá a robar a la hermana, pero sabía que la hermana era cristiana. Le fue y dijo: yo no fui. ¿Y por qué estás así? Yo no fui. ¿Qué pasó? Pero yo entré en el cuarto, ya estaba muerta. ¿Cómo que muerta, hombre? Se acaba de entrar. La sangre estaba por todos los lados. La sangre estaba por arriba de ella, por arriba de la cama, arriba de la Biblia, por todos los lados. Mataste a ella. Yo te dije que era una pobre cristiana. Yo no lo hice. Y entraron los dos y miraron aquella sangre por arriba de ella. La hermana estaba de rodillas orando. La sangre por arriba de la cama, por arriba de todo. Y salieron los dos corriendo y el ladrón bueno dijo a él: no. Eso no es nada de que tú lo mataste, no. Yo he oído tal cosa como sangre de Cristo o algo así. La sangre de Cristo la protegió. La sangre de Cristo estaba allí. La sangre la protegió a ella en el momento más necesario. ¿Por qué? Porque le había dado entrada al lugar santísimo. Estaba en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la sangre le cubrió. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él vive. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aleluya.
La sangre de Cristo en quinto lugar nos ha llamado a nosotros al ministerio. Tú no te has podido llamarte a ti mismo. La sangre de Cristo ha llamado a nosotros al ministerio. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre eterna del pacto. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, siendo en Él vosotros cosa agradable, a través de Jesucristo. La sangre del pacto, a través de Jesucristo, la sangre del pacto que nos llamó a nosotros al ministerio, fue la sangre del pacto. ¿Sabe qué pasó en Brasil en la noche? Estaba la iglesia de las Asambleas de Dios en el culto del domingo de la noche y fue. Y aquello cuando es fuego, es fuego. Las iglesias de Asamblea de Dios en Brasil tienen 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 miembros. Una iglesia chica para Asamblea de Dios en Brasil son 2.000 miembros. Esa es una iglesia de niños para Brasil son 800 miembros. Brasil es el mayor movimiento pentecostal del mundo. Brasil tiene 32 millones de pentecostales solamente de la Asamblea de Dios. Es fundada una nueva iglesia de la Asamblea de Dios cada día en Brasil. Cada día. Una. Se convierten 1.872 personas en Brasil cada día. Es el mayor movimiento pentecostal del mundo. Y de ahí sigue Corea, Pyongyang Show, porque es solo la iglesia de él. Pero Brasil entero está en fuego. Y había un cultazo de aquellos de fuego, donde salen los demonios, donde se sana la gente. Y había un borracho que estaba pasando la calle. Y el portero, muy importante que alguien que se ponga en la puerta de una iglesia sea amable, cortés, le dé la mano, le dé una sonrisa, bienvenido, le ayude a la persona a sentar. No la vaya a poner algo sin educación, a dar patada a la gente, que la gente no va a venir al culto. Muy importante, el que está en la puerta de la iglesia, que sea amable, cortés, educado, le dé la mano, le saluda, bienvenido, estemos contentos que usted ha venido. Haga a la persona sentirse importante porque ha venido a la iglesia. Yo de jovencito, 17, 18 años, empecé en el evangelio, yo fui portero. Oh, sí, señor, pero no me quedaba en la puerta, me quedaba en medio de la calle. Entra, entra, Jesús te ama. Un folleto, dos folletos, entra. Entonces el portero que estaba ahí le enseñó y dijo: entra, entra, Jesús va a operar en tu vida, Jesús va a operar en tu corazón, Jesús va a operar en tu mente, te va a hacer nuevo. Y dijo el borrachito: pero qué gritaría es esta ahí adentro. Porque Jesús está operando, Jesús está operando y la gloria de Dios estaba ahí. Pero se refería a operando en el Espíritu de Dios. Jesús está operando y Jesús va a operar en tu vida, va a cambiar tu corazón, va a quitar la borrachera, Él te va a hacer una nueva persona. Y dijo el borrachito nuevo: pero qué gritaría es esta que está allí. Pero es porque están hablando en lengua, están en la comunión del Espíritu Santo, porque Jesús está operando. Y dijo el borrachito: Jesús podrá operar, estar operando ahí adentro, pero con esta gritaría está operando sin anestesia, déjame decirte. Pero él dijo: no, está operando la sangre. Es en la sangre de Cristo que Él está operando. Es en la sangre que Él está operando en los corazones allá adentro. Es en la sangre. Él nos ha llamado a nosotros al ministerio. ¿Sabe lo que pasó en Orlando? En el año pasado, cuando prediqué el domingo por la mañana, el último mensaje, esa iglesia tiene 3.400 miembros, más o menos, como 3.000 miembros. Cuando yo prediqué sobre la sangre de Jesús, escuche eso, amigo mío. Un misionero americano se puso de pie, él y su esposa, y él tuvo una visión. Escuche la visión que él tuvo, que me dijo a mí: que cuando yo mencionaba la sangre de Jesús, yo estaba parado en el medio de un río, y un río estaba lleno de sangre. Y cada vez que yo decía la sangre de Cristo, este río de sangre daba con ímpetu contra las puertas del infierno. Y cuando yo decía la sangre, le damos de vuelta, hasta que él vio hacer rota las puertas del infierno. Y cuando el río entró adentro del infierno, él vio en esta visión, cada vez que yo decía la sangre, que los demonios tapaban los oídos y decía: la sangre no, di otra cosa. La sangre no, di otra cosa. La sangre no. Y los demonios se acorralaban en contra de la pared. Y cuando venía la sangre decía: la sangre no, diga otra cosa. Pero la sangre no. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la sangre de Cristo destruyó al diablo en la cruz del Calvario. El demonio sabe que la sangre de Cristo es poder, que da de ímpetu contra el infierno. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia. Es el poder de la sangre. Estás enfermo hoy, la sangre de Cristo puede ayudarte a ti.
Estás en pecado hoy, la sangre de Cristo te puede perdonar y la sangre de Cristo te puede lavar. Dijo Benihim una vez predicando, que predicó sobre la sangre de Jesús en su iglesia, y un satanista que estaba ahí también como en Panamá, la misma experiencia, se cayó al piso y tapaba sus oídos porque no podía oír de la sangre de Jesús, no podía oír de la sangre de Jesús, no podía, porque la sangre de Jesús es tan poderosa, tan grande, que no hay demonio en la faz del infierno que le pueda oír la sangre de Jesús. No puede ser. Cuando tú te levantas por la mañana y si buscas a Dios temprano, lo vas a encontrar durante todo el día. Si le buscas a Él temprano, cada decisión que hagas Él estará en ella. No le busques, el problema es tuyo, te vas a meter en problemas. Pero si lo buscas temprano, la Biblia dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman, los que de madrugada me buscan me encontrarán. Si lo buscan, está allí, le cubre con su sangre, le cubre con su poder. Durante todo el día estarás protegido. Es la sangre de Jesús que viene a ti y te protege. Dios te diga, no vaya hoy por el Freeway 5 Norte de Los Ángeles, toma el 10 West Santa Mónica. Pero ¿por qué? No discutas. Al otro día pones la televisión y verás que el 5 Norte, en la misma hora que Dios te dijo que no fuera, un carro de tanque que lleva gasolina explotó el Freeway y se murió mucha gente. Y Dios te dice, ahí debería estar, pero yo te digo que fuera por el 10 West. Es la sangre de Jesús que te protege. Es la sangre de Jesús que te guarda. Es la sangre de Jesús que te ayuda. Es la sangre de Jesús que destruye el poder del diablo. Es la sangre de Jesús que te lava, te lava, te lava, te justifica. Es la sangre. Sexto lugar, la sangre de Cristo ha limpiado los cielos. Abre tu Biblia conmigo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Rápido, rápido, vámonos, corre la tranca, vámonos. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué Él va a reconciliar las cosas que están en el cielo? Por la rebeldía y la marca que Satanás lo dejó en la gloria eterna cuando Él la manchó, cuando Él se rebeló en contra de Dios. Cuando Él murió, cubrió esa rebelión y cubrió lo que el diablo hizo con su sangre y restauró todas las cosas a su estado normal cuando Él por su sangre lo restauró. Mira lo que dice ahora Hebreos capítulo 9 y versículo 23. Hebreos capítulo 9 y el versículo 23, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, la figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él mismo se ofreció y la sangre de Cristo limpió las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos y subió a la gloria eterna, yo puedo hasta imaginar en mi mente cómo fue cuando el Salmo 24 se cumplió. Estaban los querubines del lado de la derecha, el coro, y los querubines del lado de la izquierda, el coro. Y los querubines de la izquierda empiezan a cantar, y los serafines, que son los maestros de la música, los querubines de puesto para alabar a Dios, rompen alabanza, y los querubines del lado de la izquierda dicen: levantado puertas eternas vuestras cabezas para que entre el Rey de la Gloria. El coro del lado de la derecha dice: ¿y quién es el Rey de la Gloria? Y el querubín del coro del lado de la izquierda dice: el Señor de los ejércitos, el Señor fuerte en las batallas. Levantado puertas eternas vuestras cabezas para que entre el Rey de la Gloria. Y entra Jesús con la llave de la muerte y del infierno en sus manos, y allá estaba el carpet rojo donde Él pasaría por el medio, todo el cielo de pie, todos sus ángeles, todos los serafines, todos los querubines, todos los arcángeles. Dios mismo se pone de pie en el trono, suenan las trompetas y todo el universo, todos los planetas habitables, todo prorrompen alabanza y cantan: levantad puertas eternas vuestras cabezas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria, el Señor Jesucristo, que con su sangre restauró a través de su poder tu alma y la mía. Él es el Rey de la Gloria. No hay nadie más que lo podemos decir Rey de la Gloria excepto Cristo. Séptimo lugar y último lugar, la sangre de Cristo
ha garantizado la segunda venida de Él mismo. Abra tu Biblia ya en Hebreos capítulo 9 y versículo 28, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuchen. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. La sangre de Cristo dice así que Cristo fue ofrecido una sola vez, su sangre, para llevar nuestros pecados, ¿verdad? Y aparecerá por la segunda vez para buscar a nosotros, sin relación más con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. La sangre de Cristo mismo traerá a Él mismo. Cuando Él venga a llevar su iglesia, Él mismo vendrá a través de la sangre de Él mismo a nos llevar para estar con Él. Cuando Satanás venga a ti y te diga, tú no eres salvo, tú fuiste malo en el pasado, tú robaste, tú mentiste, tú mataste, tú prostituiste. Cuando Él te venga a recordarte a ti de tu pasado, todo lo que tienes que hacer es tomar la palabra de Dios. Hay un video de Carmen que yo no sé si usted ha visto o no, donde alguien hace el papel en uno de Satanás y se sienta en el trono. Y Satanás manda a buscar a uno de sus demonios del infierno y le pregunta, ¿cómo están las cosas en la tierra? Y su demonio le dice, muy bien. Los jóvenes están saliendo de sus casas tempranos en la cultura de independizarse y de libertinaje. Muy bien. ¿Cómo están los abortos? Muy bien, muy bien. Estamos matando 4.800 niños cada día, 1.700.000 cada año. Muy bien. ¿Y cómo están las sectas falsas? Muy bien. La nueva era está teniendo más de 1,5 millones de personas a cada año que son adherentes a ella. Shirley MacLaine, la predicadora de la nueva era, del cual Bill Clinton es miembro de la nueva era, de Shirley MacLaine, del Temple of Understanding, del Templo del Entendimiento. Estamos a viento en popa. Todas las falsas religiones tienen a miles de millones de adeptos. Muy bien. ¿Y cómo están los crímenes, las guerras, el hambre? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando le estaba dando el reporte el demonio del infierno a Satanás, empieza a caer misiles en el infierno. Y el trono del diablo empieza a ir a un lado y empieza a ir al otro. Ese es un video que tiene Carmen, el cantante Carmen, de alguien que estaba haciendo el papel del diablo. Yo no lo haría, no lo haga usted. Somos enemigos, él allá, yo aquí. Él me odia a mí, yo le odio a él. Somos de enemigos declarados. Él no puede conmigo, pero yo puedo con él. Así somos diferentes. La sangre de Jesús que está en mí, con Él está un brazo de carne, pero conmigo está el brazo de Jehová, Dios de los ejércitos. El otro día una satanista en California estaba toda llena de demonios, había tomado sangre de gente y dijo, tú no puedes conmigo. Tienes que identificar quién te está hablando, no fue ella. Y dijo, es cierto, yo no puedo contigo, pero el que está dentro de mí sí puede. No, este no. Claro que este no. Yo no puedo, pero aquel que está dentro de ti, adentro de mí sí puede. Entonces empieza a caer misiles. Y pregunta el diablo, ¿qué es esto? Y dice su demonio, es unos cristianos que están ahí arriba orando y ayunando en el nombre de... No necesita decirme el nombre, nomás me diga que están orando, ya sé. Están orando y ayunando en este nombre ahí. Y dice el diablo, párales, párales. Y los misiles empieza a caer. El trono del diablo va a un lado, va al otro. Y el diablo dice, páralo. Y dice su demonio, no puedo pararlo, no puedo pararlo. Y sale corriendo el demonio y dice, no puedo pararlo porque ellos están cubiertos en la sangre. El diablo dijo, salga de aquí que te voy a enviar al infierno. No me menciones sangre, no me menciones sangre. Déjame decirte a ti, my friend, cuando el diablo venirte a ti y decirte a ti de tu pasado, de lo que tú fuiste, nomás tienes que recordarle a él de su futuro, amigo mío. Recuérdale al diablo de su futuro y entonces él huirá de ti. Cuando él recuerde de tu pasado, recuérdale a él su futuro. Serás destruido, serás echado al infierno, en el lago de fuego para siempre. Pero yo viviré con él, yo viviré con él. Aleluya. Bendito sea su nombre. La sangre de Cristo está en este lugar. Hay un poder aquí en la plataforma, aleluya. Hay un poder aquí en este lugar, aleluya. Es el poder de la sangre. Aleluya, abre tu Biblia en Romanos 5:9, rápido. Quiero darte unos otros versículos, hay temprano todavía. 10 para las 7. Temprano está, yo vivo a la hora de California. Tú vives aquí, problema es tuyo. Yo estoy a la hora de California. 7, ni empezó el culto todavía en California. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Dice la escritura,
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La iglesia no puede pasar la gran tribulación, es imposible, porque la gran tribulación es la ira, en los 7 años de venganza. Los 7 años, la Biblia dice que Jacob se casó antes de los 7 años de hambre. José fue primer ministro de Egipto antes de los 7 años de hambre. No puede ser. El arca de Noé se cerró antes del diluvio. Seremos salvos de la ira. La iglesia no estará en la ira de la gran tribulación, porque la gran tribulación será el gobierno de Satanás, y la iglesia no puede estar bajo el gobierno de Satanás. Otros dicen porque la iglesia tiene que ser purificada. Mentira. La sangre de Cristo